una historia diferente, pero creo que todos empezamos con un desconocimiento de lo que es administración de proyectos y eso me pasó a mí realmente. Yo comienzo a conocer un poco lo que es el campo de Project Management en el año 96, cuando era gerente de operaciones. Yo realmente no sabía nada de Project Management. Realmente estaba trabajando como gerente de operaciones y llega un norteamericano que se llama Michael Weaver, jamás se me va a olvidar, y me dice, oye, Porfirio, mira, realmente necesito que te certifiques. Yo le decía, bueno, ¿certificarme en qué? Dije, bueno, en Project Management Professional. Entonces, cuando yo estaba en NSR, es ahí donde yo comienzo a entender que existe una organización que de una manera define los estándares de administración de proyectos. Fue en el año 96 cuando yo realmente era un gerente de operaciones de NSR. Y entonces en el año 98 yo me afilio ahí directamente a la asociación. Como bien menciona, como bien menciona mi amiga Roxana, que le doy muy agradecimiento por la invitación y también a Oscar, que no sé si se acaba de sumar, también darle el agradecimiento a Oscar por invitarme a exponer. Eh, en el año 99, el año 2009, pues tuve la oportunidad de certificarme tanto como PMP y PGMP, pero realmente mi primera experiencia como gerente de oficina de proyectos fue cuando trabajé en Copa Airlines. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de crear una oficina de proyectos ahí y lo vuelvo a hacer como gerente de la PMO en la Dirección General de Contrataciones Públicas del Estado. Así que esas fueron mis dos primeras experiencias. En ese momento era buscar información. Yo creo que mucho nos pasa a nosotros de dónde conseguimos nosotros información de un tema que realmente quizás no seamos expertos. Entonces, lo que yo hago es básicamente buscar, y creo que muchos hacemos esto, buscar información fuera de las fronteras de Latinoamérica, porque realmente la profesión, hay muchos avances de conocimiento fuera del área de Latinoamérica. Tenemos que ir a Estados Unidos, tenemos que ir a Europa, tenemos que ir a Asia, y ahí es donde realmente creo que la mayoría de nosotros que estamos aprendiendo Project Management, vamos a buscar ese tipo de información. En el año 2004 tengo vamos a decir, la bendición después de fundar el capítulo con otros 33 profesionales, en aquel momento panameños. Varios de ellos todavía creo se unen aquí a la charla y seguimos siendo amigos. Yo creo que el capítulo de PMI o PMI es una gran familia. Yo eso es lo que puedo compartir con ustedes. Cada vez que uno regresa a la comunidad de PMI, uno se siente muy bien de compartir, pues, simplemente compartir amistades. Tenemos amistades de muchos años. Yo creo que ustedes lo van a sentir cuando este tipo de evento que hace Project Management Without Borders es un tremendo evento para poder conectar. En el 2008 tengo la oportunidad de fundar pues, la empresa, mi empresa Project Management Consultant con dos socios más. Y creo la empresa con un fin, pues básicamente para desarrollar un servicio que en Panamá no existía. Y voy a hablar un poquito más de eso más adelante. Nuestro primer cliente PMO fue ETESA. Realmente ya como empresa damos el primer servicio de diseño y creación de oficina. Voy a hablar un poquito de eso más adelante. En el año 2017 me uno al equipo de consultores de UNOPS como especialista de gestión de proyectos y programas y me uno a esta asociación que quiero compartir con ustedes. Se llama el PMO Global Alliance, que es una asociación profesional que une a los profesionales de oficinas de proyectos. Un poco la razón por que ustedes están aquí es aprender un poco este tema de oficinas de proyectos. Entonces existe una asociación allá afuera que se llama PMO Global, que quiero compartir y enseñarles a ustedes. Y bueno, en esta asociación me uno y me da la oportunidad de ser juez en un evento que nosotros como comunidad de PMO Global hacemos un evento todos los años es un concurso de identificar las mejores oficinas de proyectos a nivel mundial. Y se hace un evento, empezamos esto en el 2018, ya tenemos 3 versiones en el 2020 y voy a hablar un poquito de eso. Y tengo la oportunidad de certificarme en una metodología que les voy a explicar, se llama PMO Value Ring, una tremenda metodología que un poco de las preguntas que yo tuve la oportunidad de escuchar a mi querida compañera Marisabel, que muy acertada sus comentarios en la última presentación. Bueno, existe un poco ya hay una guía, una hoja de ruta de cómo poder implementar estas cosas de una manera más fácil. Ahora, todas estas cosas yo lo hago porque tengo un negocio que me dedico a esto y quiero aprender como todos ustedes para poder prestar estos servicios a los clientes, un poco por ahí. Recientemente ahora
estoy trabajando en dos grandes consultorías. Uno que tiene que ver con la primera PMO de infraestructura pública del Estado panameño, a través de como consultor de UNOPS. Aquí saludos, amigos, saludos a los compañeros míos de UNOPS. Panamá crea un decreto ejecutivo 129 del 2015, donde crea la primera oficina de proyectos para manejar proyectos de infraestructura pública. Entonces, un poco esa iniciativa la respalda pues la UNOPS. Entonces, ahí estoy trabajando en un equipo de consultores multidisciplinarios UNOPS para poder crear, diseñar pues esta primera oficina del Estado panameño. Y tengo también, pues estoy trabajando en el sector privado con una consultoría que es una PMO regional, se llama Molpac. Molpac es un grupo de empresas que se dedica a desarrollar envases estos son envases que por lo menos si ustedes o han comprado en McDonald's y tienen que llevar la soda en el carro, ellos desarrollan esos envases, esos empaques para que ustedes puedan llevarlo. Entonces, este es un grupo de empresas que tienen varios países que tienen fábricas dedicadas a eso. Y pues tengo la oportunidad de trabajar con ellos para poder desarrollar la primera oficina PMO regional. Así que saludos también a mis amigos Leonardo, Arnoldo y Giovanni que estén aquí con nosotros. Bienvenidos. Un poco nuestra empresa, a lo que nos dedicamos bien brevemente, es que nos dedicamos realmente a prestar servicios a nuestros clientes, servicios de administración de proyectos y programas. Nos dedicamos básicamente a administrar proyectos para nuestros clientes. Hacemos administración de construcción, capacitaciones, consultorías especializadas. Este tema de diseño y creación de oficinas de proyectos es una consultoría muy especializada. Realmente tienes que trabajarlo como un equipo. A pesar yo puedo tener un conocimiento de cómo diseñarla, el conocimiento del cliente, el conocimiento del negocio, de la operación, es importante incorporarlo dentro del diseño y de una manera. Yo voy a explicarle un poco cómo nosotros lo hacemos, muy alineado a lo que varios de los expertos consultores que tenemos en esta comunidad hablan. Y le voy a dar mi opinión, en mi experiencia y algunas recomendaciones que le puedo dar. Y también hacemos gestión del cambio de proyectos, muy importante incorporar pues a las organizaciones cuando implementan proyectos que impactan la organización. Es importante preparar la organización para esa nueva forma de trabajo. Entonces se llama gestión del cambio y gestión de procesos. Nosotros contamos con más o menos más de 15 especialistas en diferentes temas de administración de proyectos de diferentes sectores, tanto de banca, de IT, construcción, telco, logística. Cada sector, cada vertical es importante tener una especialidad de manejar proyectos sin el conocimiento del sector o de la industria. Es difícil implementar. Entonces, muy importante tener el conocimiento del sector que ustedes van a prestar el servicio o van a manejar pues, el proyecto. Un poco la agenda que les voy a compartir es fundamentos de PMO, primera fuente de estudio PMO, experiencias de implementación de PMOs, un poco la experiencia que hemos tenido acá en Panamá con 10 oficinas de proyectos que hemos creado y hemos hecho un benchmark para compartir con ustedes qué es lo que hemos encontrado. Y voy a hablarles sobre el PMO Value Ring Methodology, que ojalá que ustedes se sumen y tengan interés de sumarse y aprender. Y pues algunos mensajes finales que terminaré mi presentación. Bueno, empecemos. ¿Qué es una PMO? Yo sé, hay muchas definiciones, inclusive mi compañera María Isabel dio una muy buena definición, pero si nos vamos directamente al PMBOK, que es nuestra, en teoría, Biblia, en la séptima edición, una PMO, como un Project Management Office, es una estructura de administración que estandariza los procesos de gobernabilidad relacionados a proyectos y facilita el intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas. Así que desde el punto de vista de la definición del PMI es una estructura organizacional, como en pocas palabras entendemos, que aporta o se espera que aporte algún tipo de estándares de administración de proyectos para que los proyectos se manejen. En el PMBOK, si lo leen, ellos hablan de tres tipos de oficina de proyectos. Hay tres prototipos, unos de apoyo, otro tipo de control y directiva. Ese es un concepto muy, vamos a decir, tradicional. Un poco se habla de prototipos de oficina. Y cuando hablan en este tipo de eventos, van a escuchar a muchos consultores y expositores hablar de los prototipos de los tipos, porque
el campo de la oficina de proyectos en el aprendizaje que yo tuve, se habla de muchos tipos de oficina de proyectos y esa es mucho las lecturas que ustedes van a encontrar allá afuera en el mercado. Así que el tema de tipos de oficinas se va a mencionar mucho y los primeros estudios que da PMI al respecto hablan de 5 tipos de oficinas que mencionó pues Marisabel en la presentación pasada. Yo voy a entrar un poquito con un ángulo diferente para presentarles eso. Pero es bueno que cuando hacen ustedes aprenden esto, yo soy realmente un estudioso, digo, no trato de simplemente creerme las cosas, hay que entender las cosas. Hoy en día tenemos clientes que esperan de ustedes un expertise. Tienen que mirar a otras definiciones, solamente tienen que ver definiciones de fuera del PMI. Y existen otras asociaciones como Axelos. Es importante que Axelos, que es una organización que define, es el que define, desarrolla lo que es el estándar de Prince2, el que utiliza un OPS. Ellos tienen también una definición y se las comparto, ¿no? Una PMO es una abreviatura de uso común para la oficina de una organización que brinda apoyo a sus programas y proyectos. Se denomina de diversas formas: oficina de gestión de programas o cartera, oficina de proyectos o oficina de gestión de proyectos. También se puede ser visto como organizaciones progresistas, como un centro de excelencia, más o menos eso. Y del lado existe otra asociación que define estándares mundiales de administración de proyectos. Ahí le pongo el enlace para que puedan ustedes entrar y ustedes mismos investigar un poco estas organizaciones. Ellos tienen su propio, por lo menos APM, la Association Project Management, ellos tienen su propio libro de conocimientos. Está diseñado de una manera diferente al Pink Book directamente. Es muy fácil de lectura. ¿Ok? Es una PMO, es una estructura organizativa que da soporte a proyectos, programas y o carteras. Entonces, pongan atención que hay 2 palabras muy importantes que los ponen en amarillo, que es brinda apoyo y da soporte. Así que de una u otra manera, una oficina proyecta tiene que dar algún tipo de apoyo. ¿A quién? Pues al director de proyecto o al proyecto. Entonces, un poco por ahí va el tema. Así que las oficinas de proyectos se crean para dar apoyo, para dar un soporte. Ahora, ¿qué tipo de apoyo o qué tipo de soporte se da en una oficina? Entonces vamos a entrar un poquito en materia en ese lado. Otra cosa que aprendí hace muchos años, que no se dejen engañar mucho por lo que son las siglas. Las siglas de las PMO pueden tener varios significados. Entonces, en las literaturas, ustedes van a encontrar que las siglas pueden haber, PMO puede significar Project Management Office, puede ser un Project Management Office, un Portfolio Management Office, pero realmente la definición de la PMO realmente la va a definir la organización con ustedes mismos. Realmente. Y va a depender del diseño, un poco para qué ustedes quieren crear una oficina de proyectos. Entonces yo voy a hablar un poquito más adelante de la experiencia que tengo en Panamá. Hemos tenido en Panamá con este tipo de temas que a veces los mismos clientes hay que guiarlos en qué realmente pues quieren esa oficina, pero ¿para qué la quieren realmente? ¿Cuál es el propósito que quieren esta oficina de proyectos? Hay otro término que van a escuchar o van a leer por ahí, por las lecturas, todo lo que tiene que ver con literatura de oficina de proyectos, que se llama el PSO. Realmente la PMO o Project Management Office también se le conoce en muchas de las organizaciones. Porfirio, te pusiste en mute. Voy a quitar mute, señor Porfirio, un momento, por favor. Disculpa acá, sí. ¿Ahora? Listo, ya, perfecto, puede continuar, sí. Sí. Bueno, voy a repetir esto. No sé si me escucharon, pero el término PCO es un término de manera que es muy análogo a lo que es PMO. Así que el PCO es una se llama Project Support Office, lo voy a escuchar en inglés. Muchos términos son anglosajones, entonces a veces lo tenemos que traducir en nuestro lenguaje latinoamericano, entonces tenemos que ver. Pero un PCO, si ves del lado derecho, brinda apoyo a los directores y al proyecto. Al final es una organización, una unidad que se crea para dar apoyo a los directores de proyectos y al proyecto. Y alguna de estas funciones que crea una PCO lo van a ver repetitivo, quizá con otro nombre. Gestionar recursos compartidos a través de todos los proyectos,
identificar y desarrollar metodologías o mejores prácticas, entrenar, orientar, capacitar y supervisar. A veces se espera que la oficina de gestión de proyectos haga este tipo de función en la organización, que un poco diseminice o de una manera capacite o sensibilice pues lo que es las buenas prácticas de administración de proyectos. Monitorear el cumplimiento de los estándares, políticas, procedimientos y plantillas de la dirección de proyectos. Desarrolla y gestiona políticas, procedimientos, plantillas y otra documentación compartida de los proyectos y coordinar la comunicación del proyecto. Son algunas de las funciones que ustedes pueden encontrar en una oficina de proyectos. Pero cuando escuchen o lean por ahí que hagan PCO, es lo mismo que una PMO. Así que no se asusten porque han encontrado unos términos. Algo que aprendí es que en las literaturas de PMO que ustedes las puedan ver, les voy a dar algunos lugares, algunos sitios donde te pueden seguir aprendiendo de este fascinante campo de lo que se llama la PMO. Porque realmente hay tanto que aprender en el campo de administración de proyectos en dirección de programa. Yo no termino de aprender para entender, para poder prestar un servicio adecuado, pues en este caso a los clientes de nosotros acá en Panamá. Entonces un poco, y también compartir ese conocimiento en comunidad. Es muy importante lo que estamos haciendo en este tipo de foros, donde podamos compartir y aprender de otros profesionales tan buenos que están en el mercado latinoamericano, que podemos compartir este conocimiento. Entonces es bueno conectarse en comunidades, y no solamente en las comunidades del PMI, ahí tienen que ir fuera de comunidades, en otros lugares donde también pueden ustedes fortalecer su conocimiento en otro tipo de área que no es necesariamente project management. Eso también los va a ayudar a ustedes a ser mejores profesionales y poder brindar mejores servicios, ya sea para su organización o, en caso tal, para sus clientes. Ahora, muy importante que a veces la gente toma, yo lo escucho, ¿no? ¿Qué es la PMO y la PO? Si ustedes ven la gráfica, una PMO que está en toda la pantallita aquí, que está en negrito, es una oficina que de una manera gestiona múltiples proyectos. Por eso se llama Project Management Office. Una oficina de gestión o dirección o de administración, dependiendo de donde ustedes lo definan, de proyectos. Pero una PMO, que es una oficina de proyectos, se crea porque un proyecto nació. Se llama una PO. Se llama Project Office. O sea, estos son temas importantes que nosotros como en comunidad de gestión de proyectos entendamos aplicar la terminología correcta. Es un poco por ahí va el tema. Y esto puede cambiar. Hoy lo que aprendemos hoy, en el 2021, puede ser que cambie la terminología más adelante. Esto siempre evoluciona. Algo que he aprendido a lo largo de mis 24 años con el PMI. Uno sigue aprendiendo todos los días, realmente no es algo estático. Y es parte también de la evolución del PMBOK, de nuestro manual o nuestro cuerpo de conocimiento. Siempre está evolucionando para tratar de identificar esas buenas prácticas en los proyectos, en los cambios modernos que existen hoy en el mercado. Entonces es muy importante este tema que lo vean de esa manera. Otro tema importante para cómo pueden ver la PMO. Las PMO o oficinas de gestión de proyectos pueden tener, vamos a decir, dimensiones. Se le puede dar ese enfoque, puede tener 3 dimensiones. Y hay que verla en términos de 3 dimensiones. Una oficina de proyectos, por lo menos desde el punto de vista organizacional, puede estar definida o localizada como dentro de un departamento, o puede estar diseñada de manera estratégica para prestar un servicio más a la alta gerencia. Entonces es importante entender el propósito y la ubicación de esa oficina, si va a ser departamental, un poquito más operativa que estratégica o directiva, en más que todo. Otro tema puede ser, hay oficinas de índole temporal, como una PO, se crean porque un proyecto nace. Cuando el proyecto termina o el programa termina, la oficina termina su existencia y se retira. O hay oficinas de proyectos más de índole permanente, que creo que muchos pensamos que, ok, vamos a crear una oficina de gestión de proyectos permanente en la organización, porque va a prestar un servicio permanente
para la organización. Y tenemos otra perspectiva, desde una perspectiva operacional o del cliente. Las oficinas de proyecto se crean para prestar servicios, ya sea internamente dentro de su organización o externamente para clientes. O puede tener ambas. Puedes tener. Otra cosa muy importante que yo he visto y es muy común encontrar en organizaciones más de una oficina de proyecto. Eso es totalmente válido. O sea, esto evoluciona tanto que me han dicho, Porfirio, podemos crear más de una oficina de proyectos. Sí, totalmente válido. Podemos crear, ¿sabes? Va a depender del interés que tenga la organización y del propósito de esta oficina que van a prestar. Así que cuando hablamos con nuestros clientes, en muchos casos, realmente, y me estoy adelantando un poco a la parte que en parte de las oficinas de proyectos que hemos diseñado, pero a veces los mismos clientes no saben por qué crean la oficina. Entonces, a veces nosotros como consultores los tenemos que ayudar en muchos casos. Y creo que la experiencia que hemos tenido, por lo menos en Panamá, es que pasa con quizás que en muchas organizaciones que alguien internamente de la organización participa en un foro como este y regresa a la oficina y trata de comentar a su jefa, a su superior, lo fantástico que es la PMO, pero a veces es difícil de vender. Un poco lo que escuché la semana pasada con mi amiga María Isabel, le preguntaron mucho cómo tú vendes la oficina. Yo creo que a veces la palabra vender es un poco duro. O sea, como tú vendes este concepto maravilloso de PMOs. Entonces, a veces eso no debe. Lo más interesante que me estoy adelantando a la experiencia que hemos tenido en Panamá, que a veces no hay un caso de negocio, pues. No existe un caso de negocio de tú le vendas eso a la oficina. Entonces, voy a explicar un poco la experiencia que hemos tenido en Panamá de eso. Ahora, las primeras fuentes de estudio PMO, esto pasó, mi experiencia personal un poco, digo, cuando hay tanto que aprender en el campo de administración de proyectos, más allá y sigue evolucionando el campo, y eso es lo bonito en esta profesión, es que no nos detenemos, en los que estamos interesados, lo que por lo menos a mí me gusta aprender, me gusta escuchar, pero sobre todo también aplicar esto y ayudar pues a clientes o compañeros en su trabajo, cómo podemos implementar. Es un campo muy fascinante, todos estamos aquí por una razón. Entonces, PMI es una gran fuente de información. Yo creo que muchas de las personas no entienden la importancia del valor de la fuente de información que es PMI. Uno no tiene tiempo para leer tantos artículos que PMI publica. Muy interesante de manera científica, por expertos a nivel internacional, por comunidades como la de nosotros, que nosotros también nos tenemos que hacer sentir como comunidad latinoamericana. Entonces, hay tantos buenos profesionales, tantas personas que conocen temas de diferentes campos que de una manera tenemos que buscar la manera de nosotros unirnos para poder desarrollar y compartir ese enojo al resto del mundo, no solamente dentro de Latinoamérica. Entonces, pero le estoy hablando de mi experiencia personal, un poco la experiencia que cuando yo comencé a entender un poco, a aprender un poco sobre oficinas de proyectos, la fuente de información, como bien dijo Marisabel, fueron pues el PMI. Uno siempre va al PMI primero como gran foro o fuente de información primaria de cualquier tema que ustedes quieren ver, y es correcto, vayan ustedes primero ahí. Entonces, un poco lo que quiero conversar es uno de los primeros libros que yo leí sobre oficina de proyectos era el doctor Peter Taylor, del 2010. Y él fue el primero que acuñó el concepto de tipos de oficina. O sea, los tipos de oficina no nacen del PMI, nacen de expertos como ustedes y nosotros, que de una manera publican un libro, hacen su propia investigación, hacen estudios, y de una manera lo presentan en los eventos del PMI, y de ahí nace un experto en el tema. Entonces, una de las cosas que dijo el doctor Taylor en el libro Leading Successful PMO, uno de los primeros libros que yo leí en el 2010, él decía, existen 4 tipos de oficinas de proyecto. Él más o menos dijo, hay 4 tipos de oficinas. Y un poco es una oficina de apoyo, que es supportive, una oficina de control, ¿ok? Que de una manera establece estándares, de una manera desarrolla lo que tiene que ver la gestión de riesgo, hace perfiles de los proyectos, trata de controlar la información de los proyectos. Y hay otro tipo de oficina que es la directiva, que es un poco lo que nosotros conocemos, que básicamente que somos dueños del proyecto, nosotros somos responsables y garantizamos la ejecución del proyecto, pues garantizamos los resultados del proyecto,
¿ok? Y tenemos la cuarta, que es un blended PMO, que básicamente es un mixto, o sea, una combinación de todas ellas o de un par de ellas. Entonces, él da este primer base de estudio y con él es el primero que de una manera, desde mi punto de vista, es uno de los expertos a nivel mundial. Y yo lo sigo realmente porque él siempre está dando y él es parte del PMO Global Alliance, muy importante, donde tenemos que aprender y también compartir información con los colegas de otras partes del mundo. Entonces, él les da este tipo de información y esta información que yo le estoy compartiendo es la base para muchas de las fuentes del estudio que da el PMI. Esto lo mencionó Marisabel pues en su presentación anterior. En el PMI saca este documento llamado The Pulse of the Profession, el pulso de la profesión, y establece un poco un tema muy especial que son marcos de referencia del PMO en el año 2013. El estudio del PMI fue realizado en el 2012 para entender cómo se crean, gestionan y operan las oficinas de proyectos de las pymes. Y el estudio consistió en identificar los marcos de referencias o trabajo de oficina de proyectos, programas, portafolios más usados. O sea, un poco el estudio lo que estaba buscando entender. ¿Cómo está ese mundo de oficina de proyectos en este tipo de organizaciones? ¿Cómo la podemos entender? Y eso es algo muy bueno que hace PMI y algo que me gusta, yo a veces he participado en estos estudios, es cómo lo perfila. A veces tenemos que llevar todas estas buenas prácticas a nuestra comunidad latinoamericana, un poco estas cosas que se hacen muy bien estudiadas, muy bien, a veces nosotros mismos no conocemos nuestro propio país, cómo está esta información, es un poco. Entonces, yo siento que a veces los capítulos podemos adoptar esas cosas que al PMI, hacerlo a nivel de país, de nuestro propio país, aprender eso y tratar de sacar un estudio de nuestro país. ¿Qué tan bonito sería eso, no? Sacar este estudio de oficina de proyectos en Venezuela, estudio de proyectos en Panamá, en República Dominicana, en Ecuador. Eso sería tan poderoso poder y compartir esa información a la Cámara de Comercio de cada uno de los países. ¿Me explico? Eso es lo que realmente ayuda a visibilizar la importancia de nuestra comunidad y la importancia de nuestra organización realmente y cómo aporta eso hoy en día a la economía, cómo esto aporta pues a la producción de nuestro país. Entonces son estas cosas tan poderosas que podemos aprender de afuera, ¿no? Las PMO evaluadas se comparan en términos de métodos, algo muy importante que entiendan cómo hacen este estudio PMI a nivel que busca compararon organizaciones PMO en los métodos, los servicios que prestan y los procesos que también ejecutan para prestar esos servicios. Y en ese estudio identifican 5 modelos o tipos de oficinas de proyecto. Y se lo voy a explicar de una manera muy gráfica. El primer tipo le llaman una PMO de estructura organizativa, de división o departamento. Básicamente es una oficina de proyectos que se crea dentro de un departamento. ¿Okay? La oficina que ofrece soporte de proyecto a unidades de negocio, división o departamentos. ¿Ok? O sea, se crea, ejemplo, muy típico es tener una oficina de proyecto de tecnología. Ahora, ¿ustedes por qué creen que tienen una oficina de proyecto de tecnología? Porque lo que trabajamos en tecnología, sabemos que hay bastantes proyectos que hay que hacer ahí. Entonces, lo más lógico es crear una oficina de proyectos ahí. Entonces, muchas de las oficinas de proyectos inician o se crean dentro de un departamento de tecnología. ¿Por qué? Porque hay proyectos de tecnología. ¿Ok? Así que ese es un tipo de oficina, es departamental, se ubica una oficina de proyectos dentro de un departamento para prestar servicios para el tipo de proyecto de ese departamento. ¿Ok? Algunas responsabilidades que esta oficina presta: dirección de proyectos, metodología, gestión de portafolio, asignación eficiente de recursos y control de proyectos. El segundo tipo le llama lo que se llama un project support, oficina de control, de apoyo. Déjenme ver aquí un momentito. Esta oficina se crea para apoyar diferentes equipos de proyectos de diferentes proyectos. Es un PMO que sirve a múltiples equipos de proyectos. Oficina cuyo
cuya función principal establece procesos y procedimientos estatales para apoyar a los equipos de proyectos de toda la organización. ¿Okay? Se crea una oficina para diferentes equipos de proyectos. ¿Okay? Estos incluyen entrenamientos, metodología, herramientas, servicios y servicios administrativos. Tenemos el tercer tipo de oficina, que le llama una prioridad corporativa o estratégica. Le llaman EPMO, ¿ok? Es la oficina con el mayor rango en una organización y generalmente reporta al CEO o al presidente. Miren dónde está ubicado. Realmente está a nivel ya a una dirección, una vicepresidencia y una oficina que de una manera está reportando directamente a la alta gerencia. Y su enfoque más que todo tiene que ver con asegurar que los proyectos se alineen a la estrategia de negocio. Es más directiva, más estratégica. Entonces, ese es el tercer tipo de oficina que encuentra en el estudio. El cuarto tipo de oficina de proyectos que se puede crear en una organización se llama el centro de excelencia, que es como un gran centro de conocimiento y aprendizaje. Ahí donde va todos los equipos de proyectos, las organizaciones para aprender. Es como una librería, es como una universidad. Allí la gente va a aprender. Este es el gran centro de conocimiento, un centro de excelencia. La oficina no realmente presta servicios de ejecución de proyectos, más bien de una manera, es el primer punto de conocimiento de la organización. Es un centro de gestión de conocimiento de la organización. Ahí es donde reposa la información de los proyectos, de las buenas prácticas, de todo lo demás. Entonces, los equipos de proyectos acuden a esta oficina para aprender y fortalecer sus capacidades directamente. Y el quinto tipo de oficina de proyecto, tenemos lo que se llama la oficina que se crea porque un proyecto o un programa se crea, lo que se llama un PO. O sea, oficinas establecidas para apoyar un proyecto específico o un programa específico. Entonces, y se crea y se le conoce como un Project Office o un Program Office, si es un programa que están manejando. Así que de una manera, el beneficio o el valor que da el estudio para los que empezamos este campo nos da una idea de tener algunos prototipos o tipos. Yo creo que una de las primeras cosas que yo aprendí es, bueno, si hay 5 tipos de oficinas y es mucho de las conversaciones que giran alrededor de los expertos en oficina, le da un camino a seguir si ustedes van de esa guía. O sea, yo más o menos tengo un concepto predefinido de qué tipo de oficinas existen allá afuera y yo más o menos diseño la oficina basado en un prototipo. Esa fue la primera experiencia que yo tuve, porque era la información y la literatura que había en aquel entonces. Estamos hablando de 2012, 2013, un poco. Entonces, cuando uno comienza a leer y a aprender todas estas cosas, ahí es donde uno comienza a entender la aplicación o el valor que tiene todos estos estudios para beneficio de ustedes directamente. Unos datos interesantes es que dentro del estudio de los 5 tipos de oficinas, la oficina de mayor frecuencia que se encontró era obvio, ¿no? La PMO de unidad organizativa, la departamental, la de división. Más del 50% tiene ese tipo de oficina y hay un 31% que tiene pues proyectos, cuando un proyecto se crea una oficina o un programa se crea una oficina. Así que del estudio lo que arrojó fue que la mayor frecuencia, el mayor número de oficinas que existen, fue en el estudio encontraron, fue el de PMO de unidad organizativa o unidad de negocios. ¿Okay? El siguiente fue una oficina de apoyo y control. Así que eso le da a ustedes una idea de y por qué es importante entender estos números. Es importante entender porque allá afuera, generalmente, yo creo que es muy común que pasa en nuestros países latinoamericanos, cuando nosotros vemos que allá afuera están avanzados, un poco más adelantados que nosotros en estas cosas, uno mira allá afuera y dice, ok, vamos a hacer un benchmark. Si eso ocurre tanto allá afuera, entonces, ¿cómo está acá en nuestro país, en nuestras organizaciones? Entonces, por lo menos en el caso de Panamá, realmente hay muy poca información de esto, que lo que estamos hablando, no tenemos vamos a decir, estos estudios científicos para nosotros tener estos números, estos datos tan importantes que ayudan a la comunidad. Es muy importante a veces
hay que mirarlo desde ese punto de vista. Los números son importantes entenderlo porque ¿qué está pasando allá afuera en Europa, en Estados Unidos, en Asia, que nos pueda servir a nosotros en los países latinoamericanos y sobre todo en nuestra organización, que nos pueda apoyar a poder ser prestar o ayudar a nuestra organización a crecer? Es un poco por ahí va el tema. Por eso es importante siempre estar atentos en lo que está pasando afuera y los estudios que emite el PMI y los profesionales de afuera para ver cómo algunas cosas nos sirven a cada uno directamente. Otro poderoso resultado que salió del PMO Framework 2013, ellos comenzaron a hablar, se llama dominios de trabajo. ¿Ok? Ellos establecen, bueno, las oficinas de proyectos de una manera le llaman dominios de trabajo, o sea, un set de funciones. Yo le llamo en negrito, yo le llamo un set de servicios. Las oficinas de proyectos prestan una set de servicios, un grupo de servicios a sus clientes. Es un poco por ahí. Entonces, lo que está en negro es un poco como yo lo interpreto y lo digo. Es más fácil decirle a un cliente, señores, en las oficinas de proyectos, si usted va a hablar con un cliente de ustedes en su país y usted no le va a decir, mire, lo que pasa es que en la oficina de proyectos hay unos dominios de trabajo. El cliente no va a entender lo que usted le está diciendo. Mejor le dicen, mire, señor cliente, las oficinas de proyectos que ustedes manejan, las oficinas de proyectos pueden tener una set de servicios que le puede prestar a usted. Entonces, es más fácil comunicarse con el cliente dándole un lenguaje más fácil de que entienda. Entonces, es muy importante ustedes entender lo que el estudio da, pero no tratar de tomarlo literalmente. Sí. Es muy importante en mi experiencia como consultor y mi consejo a ustedes, y cuando van a implementar alguna oficina, tienen que corregir o adecuar el lenguaje técnico de estos estudios directamente a la cultura, a la idiosincrasia de su organización, para que eso cale, para que eso encaje perfectamente a las personas que usted quieren de una manera influencial directamente. Así que es la manera como lo hago. A mí me da resultado cuando uno cambia un poco el término para que encaje y conecte directamente a la persona, porque eso es lo que ustedes quieren lograr, es con una conexión. Entonces, un poco el set de servicios que se identificó en el framework, todo esto estaba público, hablaba de unos 9 tipos de dominios de trabajo o set de servicios que están presentados pues en la pantalla, que bueno, no se lo voy a leer, pero ahí están básicamente. Pero lo más interesante de esto es que cuando vamos a hablar sobre PO Value Ring, muchos de estos servicios que yo le estoy presentando de una manera se repiten más adelante en la metodología de PO Value Ring. Esto es un cuadro que muestra los 5 tipos de oficinas, ¿ok? Y cuáles son las 3 principales funciones que hace cada tipo de oficina. Las funciones o servicios, como por ejemplo acá abajo que ustedes los ven, dice entrega de programas o proyectos o ejecución de programas y proyectos, estándares, metodología y procesos y gestión de portafolios. Esos son los principales 3 servicios que cada uno de los 5 tipos de oficinas de una manera se prestan. Desde el punto de vista de una oficina organizativa, de una oficina de apoyo y de una oficina específica de un proyecto, el mayor trabajo que hace esa oficina es ejecutar programas y proyectos. Y eso está en la estadística. Entonces, un poco por ahí va. Así que las oficinas organizativas y las oficinas de apoyo y las específicas de proyectos se crean para ejecutar proyectos y programas. Es un poco el mensaje de lo que le quiero transmitir ahí. Y las oficinas, lo que tiene que ver por lo menos el centro de excelencia, no necesariamente los centros de excelencia, un centro de excelencia no se crea no se crea principalmente para crear una oficina, para ejecutar proyectos, para ejecutar proyectos de programas. Se crea básicamente para, de una manera, concentrar conocimiento del campo, en este caso de estándares, metodologías, procesos, y puede haber múltiples otras cosas en un centro de excelencia. ¿Okay? Entonces, llegar a un centro de excelencia toma tiempo para que eso se logre y tiene que haber un alto grado de madurez de la organización en gestión de proyectos. Entonces, un poco este camino para este punto tiene que tener un alto grado de madurez de la organización en gestión de proyectos para lograr tener un centro de excelencia. Así que es muy importante entender lo que se llama el nivel de madurez de la organización en términos de conocimiento de administración de proyectos. Esta gráfica lo que muestra es el incremento de
de oficinas de proyectos desde el 2007 al 2017. Así que ha habido un incremento básicamente de un 11% desde 2007 de organizaciones que de una manera ya cuentan con oficinas de proyectos. Entonces que hay un trending de eso, hay un trend que va subiendo. Ahora con el tema de la era digital o la economía digital, las oficinas de proyectos lo he visto. Muchos de los ejecutivos a veces no lo entienden. Ahí dicen, bueno, tenemos que crear una oficina de innovación que va a reemplazar a la oficina de proyectos. Entonces a veces esto dice, bueno, pero yo no puedo tener una oficina de innovación y una oficina de proyectos. ¿Por qué no? ¿Me explico? Y le voy a explicar que hay que romper ese mito. Un poco lo que he podido aprender en PMO Global Alliance cuando he sido juez, y que las organizaciones a nivel mundial tienen, las mejores organizaciones a nivel mundial tienen oficinas de proyectos instaladas. Y voy a hablar de eso más adelante para darle ese valor a la oficina de proyectos. Pero ya he escuchado muchos altos ejecutivos que dicen, no, ya tenemos que traer la era digital, Porfirio, la economía digital, vamos a crear la oficina de innovación, no necesitamos una oficina de proyecto ya. Entonces a veces dicen que una oficina de innovación va a reemplazar una oficina de proyecto, no necesariamente. Pero esas son cosas que podemos hablar más adelante. En conclusión, sobre lo que acabo de presentarle un poco mi análisis, es que más del 70% de las organizaciones tienen una PMO. Los tipos más comunes de PMO son de unidad organizativa, departamental y oficina de proyectos empresariales. Tomen nota de esto porque la historia se repite un poco. Es un poco lo que por eso quiero transmitirle ese mensaje. Las cosas que ocurren por primera vez en otras partes del mundo se propagan más lentamente en nuestros países, en nuestra comunidad latinoamericana. Y lo que van a encontrar es que eso se repite acá un poquito después, ¿no? Las PMO tienen mucha dificultad de implementar metodologías de administración de proyectos que sean efectivas para todo tipo de proyectos. Es importante eso. Ya hemos aprendido PMI, ya nos está dando luces que tenemos que adecuar pues, la metodología al proyecto. Eso el nuevo estándar nos está enseñando eso. Ya no podemos estar cerrados en un ciclo de vida de cascada. Tenemos que adecuar la metodología de acuerdo al proyecto. Pero también otros temas como nivel de complejidad, nivel que tiene el proyecto, el grado de madurez de la organización. O sea, hay otros elementos muy importantes. No es una ciencia cierta para poder llevar un proyecto. Y la otra conclusión sobre pues, el informe y el estudio que hay el PMI Framework es que el número de PMOs ha ido aumentando desde el 2007. Más o menos un 11% de organizaciones poseen más una PMO. O sea que se siente más que las organizaciones ya están conscientes del valor de una oficina de proyectos. ¿Ok? Ahora voy a saltar un poco las experiencias que hemos tenido como organización, no solamente como Porfirio Chen, pero como empresa en la implementación de oficinas de proyectos. Y espero que esta experiencia que nosotros hemos tenido acá en Panamá les sirva a ustedes como referencia para su organización. Y con mucho gusto también, cualquier consulta lo podemos ayudar en ese lado directamente. Un poco la metodología de nosotros cuando implementamos un proyecto está basado en 4 fases. La primera fase es un análisis de la situación actual de gestión de proyectos. Es importante entender el negocio, entender el modelo de negocio del cliente, qué están haciendo, si es un banco, si es una aerolínea, si es una operadora de telco. Es importante entender el mercado, entender el negocio. ¿Por qué? Porque la oficina de proyectos va a prestar un servicio al negocio, básicamente. Es importante entender la operación, hay que entender la estructura organizacional. Entonces, nosotros realmente lo que hacemos es hacer este análisis de situación actual y de una manera y nos da una idea y nos damos cuenta en esa análisis de situación actual de cómo operan, qué problemas tienen en los proyectos y todo lo demás. Y esa sí nos da una radiografía inicial, nos da una fotografía inicial de cómo ellos operan y de algunos problemas que tienen en la ejecución de los proyectos, en muchos casos. Y también aprendemos un poco del negocio, de la operación que hacen. En la segunda fase, nosotros creamos básicamente el diseño. Una vez que aprendemos esto, nosotros, basado en la evidencia encontrada en la fase 1, y dependiendo de los recursos disponibles y el plan estratégico, proponemos un modelo de PMO. ¿Ok? Proponemos un modelo de PMO basado en eso. Basado en lo que encontramos en campo, proponemos un modelo de PMO. Puede ser
Desde el punto de vista muy sencillo, puede ser un blended PMO. Generalmente es un blended que le damos a los clientes. Realmente no es un modelo solamente de control o solamente de apoyo. A veces siempre hemos visto que quieren un poquito de todo. Quieren un blended PMO. ¿Okay? Esa receta exacta de la comida a veces la tenemos que preparar nosotros como chef. Entonces la tenemos que preparar de esa manera. Y después que hacemos el diseño, estos diseños se discuten con el cliente. Realmente esto no es algo muy importante. El cliente conoce mejor su negocio, conoce mejor su operación que nosotros, que cualquier consultor que venga de afuera. Así que un poco con el debido respeto que se le merece al cliente, consultamos nuestro modelo. Eso es lo que tiene que hacer un buen consultor. Consulta su propuesta con el cliente lo adecua, lo regula un poco y dice, mira, Porfirio, esto me gusta, esto realmente no me gusta, cambiemos esto. Entonces lo importante es que nosotros queremos que le sirva y le funcione la oficina. Entonces todas estas cosas muy importantes tienen que darse en sesiones de trabajo. Hoy hacemos sesiones virtuales, pero le damos el diseño listo y preparado para que eso ocurra. Después que hablamos de la fase 2, vamos a la fase 3, que es implementar el modelo acordado. Entonces aquí lo que hacemos es que se debe desarrollar una política, un manual de procedimientos, que es una política y una metodología de dirección, gestión de proyectos. Generalmente lo acompañamos con plantillas, porque en muchos casos las organizaciones que a veces ellos necesitan hacer las cosas básicas de una oficina de proyectos. Entonces, y es la mejor recomendación que yo les doy. O sea, no tenemos que hacer tanta cosa y tantas funciones en una oficina de proyectos. Ustedes tienen que cumplir la promesa de valor, o sea, la promesa de valor de esa oficina. Entonces, muy, muy importante, se tiene que crear, eso sí, que se tiene que crear una política, una metodología de gestión de proyectos. En muchos casos, las organizaciones que trabajamos no tienen una metodología de administración de proyectos. Entonces, y yo lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, cuando tú estás entrando a una organización que tiene un bajo nivel de madurez en gestión de proyectos, hay un gran reto allí. Versus una empresa, una organización que ya tiene años trabajando, pero no tienen una oficina. O sea, esos son los tipos de clientes que a veces encontramos, ¿no? Una organización que tiene muchos años haciendo proyectos, pero no tiene una oficina. Y una empresa que no tiene experiencia en proyectos y quiere crear una oficina. Entonces, esos son los perfiles de clientes que a veces nos topamos y se tienen que tratar de manera diferente. ¿Ok? Por eso es muy importante que todo esto que yo les comparto a ustedes es un poco, no, en mi experiencia no hay un modelo único de implementación. Entonces tenemos que adecuarnos exactamente al cliente. Entonces, y la fase 4, siempre cuando se hace consultoría, creo que todas las consultorías del mundo hacen esto, hay un programa de capacitación y sensibilización. El proyecto no termina, o la consultoría, disculpen, la consultoría no termina simplemente en crear una política, una metodología y que lo aprueben, es que tenemos que implementarla, tenemos que capacitar a la organización, tenemos que capacitar y sensibilizar a las otras áreas que van a recibir el servicio de la PMO. Y dentro de los miembros de la PMO lo tenemos que capacitar y sensibilizar directamente. Ok, eso es más o menos lo que nosotros hacemos, un poco, le estoy dando una guía, más o menos esta metodología, en nuestra metodología, toma de 2 a 4 meses, realmente. Nunca nos hemos pasado más de 4 meses en implementar en organización. Y le voy a explicar un poco las organizaciones que nosotros hemos hecho este tipo de trabajo para conocimiento de ustedes. ¿Cuáles son las experiencias de PMO implementadas? Bueno, este cuadro muestra más o menos los clientes que le hemos prestado servicio. Tenemos clientes de servicios financieros. Muchos bancos hoy en día en Panamá, nosotros tenemos un centro bancario muy grande y ya los bancos son, como ustedes saben, los que trabajan en banco, no sé cuántos de ustedes trabajan en banco, pero los bancos fueron los primeros que abrazaron PMOs, porque no lo crean. Los primeros que abrazaron PMO fueron los bancos. Los bancos, siendo una organización totalmente operativa, fueron los primeros a adoptar PMOs. Y la mayor parte de nuestros clientes son bancos. Hemos implementado en 2 instituciones del Estado, uno con el Ministerio de Economía y Finanzas. Creamos pues la política, procedimientos de la primera PMO allá, y ETESA, en nuestro primer cliente. Saludos a los amigos de ETESA si es que están acompañándome aquí. Les mando saludos.
Esa es la empresa de transmisión eléctrica acá de Panamá. Ellos como una organización que trabaja proyectos de ingeniería, tienen pues una oficina de proyectos que también, una oficina de proyectos que de una manera presta servicios pues a la ciudadanía. Tenemos telco, tenemos manufactura y tenemos seguro. Así que hemos podido tener experiencia un poquito de diferentes industrias. ¿Cuáles son los perfiles de estas PMO? Bueno, el número de miembros de PMO oscilan entre 3 a 15, incluyendo al gerente de la PMO. Así que en términos de números, no hay un número fijo. En estas cosas, estos estudios o estos aprendizajes, no podemos perfilarlos o agruparlos de una manera. Simplemente podemos nada más mencionarles que oscilan de un rango a otro. Realmente es muy difícil perfilar la cantidad de PMs o staffs de una oficina de proyectos. Directamente va a depender de muchos factores muy complejos. El rango de monto de proyectos varía según cada organización. En términos de ámbito de responsabilidad, pueden tener algún grado de responsabilidad en proyectos desde 50,000 hasta 5 millones de dólares. Ustedes ven los tipos de organizaciones que nosotros hemos podido implementar PMO. Realmente los proyectos que cada manejan oscilan del tipo de industria. Así que no necesariamente eso también va a afectar el tamaño de la PMO y las funciones de la PMO. Pues los tipos de proyectos, la magnitud de los proyectos y los riesgos de esos proyectos definen mucho el grado de cómo va a ser ese mix de PMOs. El perfil de sus miembros son mandos medios generalmente, que oscilan entre 27 a 65 años con experiencia en el sector, pero la gran mayoría, más del 90%, no cuentan con la certificación PMP o cualquier otra certificación profesional en administración de proyectos. Son personas que conocen muy bien su operación, conocen muy bien el negocio, pero no es que sean expertos en administración de proyectos, que es un poco, por eso es importante la sensibilización, por eso es importante que de una manera tomen en cuenta en su hoja de ruta, en sus planes de trabajo, que tienen que incorporar algún tipo de sesiones de capacitación, inclusive sesiones de capacitación de fundamentos de gestión de proyectos. Hay una oportunidad allí porque tienen que capacitar a las personas que trabajan en esa PMO. Muchas de las personas a veces las mueven de un área del negocio y las mueven aquí. A veces piden esa hacer. Muy pocas empiezan, voy a contratar un PM de afuera y lo voy a traer aquí. Pero existe eso, existen organizaciones que han tomado la decisión de traer una persona de afuera a la organización y lo ponen como, es cómico, ¿no? Le pone, bueno, aquí tengo el PMO es una persona, entonces le dice que el PMO es una persona. Eso realmente es una PMO, es una persona nada más que está haciendo múltiples cosas. Entonces, pero esas son las experiencias que hemos tenido con no entender lo que es una PMO. Así que si van a trabajar con altos ejecutivos, lo importante es hacer algo de docencia, ustedes entender bien qué es la PMO y qué no es una PMO, y de una manera usted prepararse para poder dar un poco de docencia a las personas de manera muy respetuosa, entonces, muy importante, así pueden de una manera influenciar poco a poco, pues la mente de las personas que toman decisiones en su organización. A veces es bueno que otra vez, hay un viejo dicho de nosotros, ¿no? Uno no es profeta de su propia tierra. A veces tienes que traer a un consultor a que le diga lo mismo que ustedes le dicen a su jefe. Pero usted tiene razón, simplemente porque uno viene afuera y en teoría uno es experto, uno se lo dice a la persona y ya, ok, en verdad tiene razón, el experto tiene razón, pero muchas de las personas que he conocido y trabajan en una organización que son de las PMO tienen claro lo que en muchos casos qué es lo que una PMO pretende hacer, es decir, conocen bien el negocio y de una manera van aprendiendo con uno lo que hace una PMO. O sea, el mejor consejo que yo les doy y a mis clientes, que siempre lo doy, es que este es un punto de aprendizaje, tienen que seguir aprendiendo por ellos mismos. Todo en la vida no empieza simplemente con un seminario, un foro que nosotros estamos compartiendo aquí. Tenemos que seguir nosotros cada uno aprendiendo cada uno, porque eso es lo que nos va a hacer buenos profesionales directamente. Un poco de los perfiles, muy general. Hay 5 PMOs que reportan a la gerencia de TI, una PMO que
que reporta a la gerencia de cumplimiento. Fue muy interesante. Una de las organizaciones que trabajamos no reportaba ni al gerente general, ni reportaba a la tecnología, no, reportaba a la gerencia de cumplimiento. Otra organización tenía una PMO que reporta al VP de proyectos y procesos, una PMO reporta a la gerencia de ingeniería, una PMO reporta al gerente regional y una PMO reporta al VP de implementación de productos. Si ustedes ven, hay diferentes sabores y colores. Realmente no hay un modelo único de donde ustedes ubican una oficina de proyectos, en muchos casos. Entonces, cuando uno ve estas cosas, uno tiene que a veces asesorar al cliente. Es importante entender el propósito para qué quieren crear la oficina de proyectos. El estudio lo que arrojó fue que estas 10 organizaciones que nosotros trabajamos, podemos nosotros agruparlo, y le estoy dando un poco la estructura para aprendizaje, un poco. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, podemos agrupar, esas 10 organizaciones le podemos agrupar en 3 grupos o 3 modelos de oficina. Una PMO modelo 1 típicamente tenía un gerente de la PMO, contaba con asistentes o no contaba con asistentes y estaban los administradores. Este es el modelo más básico. Generalmente las oficinas de proyectos ponen a alguien como jefe y debajo a los coordinadores, o un administrador o directores de proyectos. Los nombres pueden variar de organización a organización. Por eso es muy importante. ¿Por qué es importante conocer? Y uno le pregunta a la organización, sobre todo porque la palabra gerente puede tener escala salarial diferente. Entonces, si a veces, Porfirio, tú no puedes poner gerente aquí porque está al mismo nivel de escala salarial que los otros gerente de crédito o el gerente de recursos humanos. No, él no es gerente, él es jefe de la oficina. Ah, ok, jefe de la oficina. Entonces, esas cosas se tienen que preguntar porque cuando ustedes van a crear una oficina de proyectos en una organización, esa oficina va a estar sometida a las políticas de escala salarial de recursos humanos. Por eso tienen que preguntarle, no pueden ponerle los nombres a lo loco. Esos nombres los títulos de esos nombres tienen que estar cumpliéndose o alineados a las políticas de recursos humanos de la organización. Porque da a entender que un gerente va a recibir un salario de gerente y realmente en la posición no necesariamente va a ser un gerente. O sea, es muy importante eso. Hay diferentes nombres a los administradores de proyectos. Yo he visto coordinadores, he visto administradores, he visto ingenieros de proyectos, he visto líderes. Entonces, que los nombres realmente pueden variar en organización. Este tipo de oficina, que es el modelo 1, los 3 principales servicios son proveer estándares, metodología de procesos, gestión de proyectos y programas, y gestión de gobernanza y el desempeño. Y las dimensiones son departamental, están ubicadas en un departamento. De una manera, se crean para prestar servicios a clientes internos y externos a la vez. Y están creadas, de manera permanente. Este modelo 2 de oficina de proyectos tiene al gerente de la PMO, tiene un analista de proyectos, ahora les explico qué hace un analista, y un gerente de portafolio. Realmente esta oficina de proyectos realmente no es que va a ejecutar proyectos. Fíjense que aquí no aparece gestión de proyectos y programas. Esta oficina tiene que ver más con, de una manera, consolidar la cartera de proyectos de la organización. O sea, sí provee estándares, pero más que todo su principal labor es gestión de portafolio o cartera, también se le conoce. Por eso que ustedes no ven administradores aquí. Entonces, un analista de proyectos no es un administrador, es un staff dentro de la oficina de proyectos. Nosotros tenemos en nuestra organización analistas de proyectos que de una manera hacen el trabajo administrativo de gestión de proyectos, pero no manejan proyectos realmente. En este caso apoyan al gerente de la PMO en las funciones diarias que él hace. Y la gestión de gobernanza y el desempeño, muy importante, la gobernanza y el desempeño. De igual manera, las dimensiones son departamentales, interna y externa y permanente. El modelo 3 tiene, en este caso, es muy particular porque fue un cliente que tuvimos que tenía la oficina de proyectos a nivel de procesos y proyectos juntos.
procesos. A veces el departamento, pues, es muy, muy común que pongan procesos y proyectos juntos. Este cliente tenía, la persona, el vicepresidente, tenía la responsabilidad de llevar la parte de proyectos y la parte de procesos. Entonces, básicamente quería un gerente que tuviera los analistas de proyectos y analistas de procesos. Por eso que ustedes ven esta estructura. Así que un poco el mensaje que le transmito es que cada organización tiene sus necesidades muy particulares y de una manera hay que escuchar esas necesidades directamente. Entonces, un poco, claro, este analista de proyectos de una manera su mayor responsabilidad era proveer estándares, metodologías, gestión de proyectos y programas y gestión de la gobernanza del proyecto. Entonces, esta es un poco la estructura. En fin, de esas 10 empresas, el 80% tenía un modelo 1. Un 10%, una de ellas tenía, una institución financiera tenía un modelo 2 y una de ellas tenía un modelo 3. Así que un poco los datos que les quiero compartir a ustedes es que en nuestra experiencia la mayor tipo, la mayor frecuencia de modelos de oficina de proyectos es un modelo 1. Básicamente se crean la mayor vamos a decir, frecuencia de oficina de proyectos, tipo de oficina de proyectos que se crean, que hemos tenido nosotros experiencia, se crean para ejecutar proyectos, establecer estándares y llevar a cabo la gobernanza en proyectos. Así que un poco por ahí va después nuestra experiencia que hemos vivido. Algunas conclusiones que les puedo compartir. Ninguna de las oficinas de proyectos se crearon basado en un estudio sustentado con un caso de negocio. No es que ustedes, no es que nos llamaron, presenten un caso de negocio, un poco escuché eso, ¿no? No he visto que a pesar que hay muchos consultores, dice crear un caso de negocio. Bueno, yo en mi experiencia no he visto que se crea un caso de negocio. ¿Cómo tú creas un caso de negocio de una oficina de proyectos? ¿Cómo lo haces? Entonces, generalmente los clientes nosotros, cuando le preguntamos, muchos de los casos crean porque ven una necesidad, ven que tienen problemas en la ejecución de los proyectos. No hay un estudio que lo sustente, pero ven la solución como una PMO. No es que crean un caso de negocio para sustentar una PMO, no. Tienen problemas en los proyectos y asocian problema y solución la asocian con una PMO. Eso es bueno, eso no es malo, pero no hay un caso que sustente pues la justificación de la PMO. Ninguna la he visto en mi experiencia. Las oficinas de proyectos se crean principalmente por dos razones: dirigir y administrar una cartera de proyectos y proveer e implementar algún tipo de metodología de administración de proyectos, incluyendo las herramientas y procesos para gestionar su proyecto. Eso va a ver, ese tema lo van a ver recurrentemente. O sea, no hay que hacer mucho sobreanálisis de las cosas. Esos temas lo van a ver recurrentemente. Los departamentos de la organización esperan algún tipo de apoyo de las PMO en sus proyectos. O sea, ese tipo de apoyo es importante que ustedes los definan. Y ahí es donde entran estas metodologías como PMO Value Ring, que los va a ayudar a orientar qué tipo de apoyo o qué set de servicios debe prestar la oficina. ¿Ok? Ahora les voy a explicar eso. En términos de políticas y metodologías de administración de proyectos, 7 tenían una, pero estaban desactualizadas o no están alineadas al trabajo en campo y carecían de una. Mucha de la experiencia que tuvimos con las personas que trabajan ahí, si se le puede llamar algún tipo de manual de procedimiento o manual de gestión de proyectos, no era un manual de procedimiento. En muchos casos tomaban algún ejemplo, el marco de referencia del PMI, y básicamente lo ponían en un documento y hacían asociación con plantillas que en muchos casos no estaban alineadas con la terminología o había mucha desinformación ahí. En muchos casos estaban desactualizadas totalmente, no eran útiles, en pocas palabras, para ser usadas por los administradores, los coordinadores o el staff de la oficina de proyectos. Otras conclusiones que vimos: las políticas de metodología de administración de proyectos que poseían carecían de plantilla o estaban limitadas en su información para su uso. Bueno, eso ya lo mencioné. Los recursos que componen una PMO varían en roles desde asistentes, analistas, coordinadores, administradores de proyectos, gerentes de portafolio. Realmente había diferentes roles, no hay un solo rol ahí. En una oficina de proyectos tiene de tener varios roles. Una oficina de proyectos no solamente debe estar conformada por administradores de proyectos, hay otros roles importantes que deben incorporar para crear una oficina que sea eficiente. El grado o nivel de madurez en gestionar los proyectos por parte de las organizaciones variaban a nivel 1.
Era procesos básicos, hasta nivel 3, sistema de gestionar proyectos. Basado en el modelo de madurez de gestión de proyectos Berkeley, nosotros no usamos el modelo de madurez OPM3 muy complejo de implementar. Nosotros preferimos utilizar el modelo de madurez de gestión de proyectos de Berkeley, algo más sencillo, simplemente para dar una radiografía en qué tan. Yo creo mucho en keep it simple, yo creo mucho en darle a los clientes una solución que pueden aplicar en campo, pueden automáticamente aplicar en campo. Todos estos estudios de metodología es un poco complicado, y el único propósito de los niveles de madurez de ese lado es saber cómo estás hoy en términos de buenas prácticas, de procesos de administración de proyectos y hacia dónde quieres evolucionar. Pero en estos momentos el dolor no es eso, el dolor del cliente es que necesito resolver los problemas de ejecución de los proyectos. Y ellos están apostando que la PMO le resuelva esos problemas. Entonces, el modelo de madurez es simplemente un instrumento de medición para medir el nivel de madurez de gestión de proyectos, pero no, de ahí yo no lo utilizo, no lo utilizamos más allá de eso. En todas las organizaciones se tenía poco conocimiento de los fundamentos de la administración de proyectos, por lo cual se tenía que preparar cursos básicos. Eso es importante. Si van a implementar una PMO, si bien es cierto, ustedes pueden conocer algo de administración de proyectos, van a conocer mejor, van a conocer más de administración de proyectos que quizás el resto de la organización. Es importante crear programas de capacitación o de sensibilización al resto de los compañeros de trabajo, al resto de las organizaciones. Ustedes solo no pueden llevar esta batalla, tienen que sumar personas a las organizaciones para que se sumen en esto. Entonces, tomen en cuenta que van a tener que generar algún tipo de programa de capacitación o de fundamentos que ustedes mismos lo pueden hacer internamente, o buscar algún tipo de sensibilización del tema. Bien. Entonces entramos en lo que se llama el modelo PMO Value Ring, la metodología. Esta metodología yo la descubrí gracias pues, y lo voy a mencionar al señor Américo Pinto. Américo Pinto es el fundador de PMO Global Alliance, y los voy a invitar a que se sumen y que le investiguen y lo vean directamente. Vamos a hablar un poco sobre la metodología. Empecemos un poco sobre PMO Global Alliance. PMO Global Alliance se fundó en el año 2017 y se extendió rápidamente por todo el mundo, convirtiéndose en la comunidad global más grande y relevante de PMO, de oficinas de gestión de proyectos. Contamos con más de 6.000 miembros activos en más de 100 países. Si ustedes realmente quieren aprender oficina de proyectos, se tienen que conectar con comunidades, además de nosotros, fuera, para aprender qué está pasando allá afuera. Es muy sencillo. Voy a ver si puedo presentarles. Y ahí necesito una ayuda. Roxana o Alberto, ¿pueden ver la pantalla? No, todavía está la presentación. Disculpen. Disculpen, aquí. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí se ve. Yo los invito a que se unan a PMO Global Alliance. Si ustedes realmente quieren aprender sobre oficina de proyectos, entren a esta comunidad. Realmente es gratuito. Tienen varios planes aquí, pero aquí es donde realmente es la comunidad más grande a nivel mundial de profesionales, así como ustedes, de oficina de proyectos. Ustedes pueden conectar free y hay muchas. Aquí nosotros compartimos experiencias, comunidad, información sobre buenas prácticas. Y lo mismo que pasa hoy en día, hay que aprovechar las redes sociales, hay que aprovechar las conexiones, hacemos estándares, como ahora le voy a explicar el PMO Value Ring, es un poco la metodología de creación y diseño de oficina de proyectos que se utiliza. Es una plataforma, ahora voy a explicar una plataforma, un poco lo que me ayudó a prestar pues servicio con este último cliente que tenemos directamente. Así que yo les los invito a que se sumen, que se involucren. Hay mucha información, y les voy a explicar un poco más al respecto. Así que voy a dejar aquí y voy a compartir nuevamente mi pantalla acá. Disculpen que me salté. Ya estoy terminando. Okay. Entonces, PMO Value Ring Methodology es una metodología desarrollada por más de 120 líderes de PMO exitosas. Se basa en un estudio extenso de consolidación de las experiencias profesionales de diferentes países. La metodología ayuda a configurar, evaluar y operar una PMO. Realmente todo lo que se discute, lo hemos conversado, rehacen de manera
vamos a decir, a través de una plataforma. Y es lo que a mí me encantó. Las 9 oficinas de proyecto que creamos de la manera, con esa metodología que tenemos nosotros, pero lo hacíamos de una manera manual. Nosotros teníamos nuestras plantillas y preguntamos, toda esa fase lo hacemos, y lo hacemos de manera de entrevistas y de unas plantillas que tenemos nosotros como empresa. Pero la gran innovación de la metodología es que hacemos el estudio de campo a través de una plataforma que se la voy a enseñar. Y proporciona, y lo más poderoso de la metodología es que esta plataforma de una manera está basada en una base de datos del conocimiento colectivo de la comunidad de PMO. Así que esta plataforma tiene una base de datos de las buenas prácticas de PMO, donde los miembros de la comunidad de PMO participan en generar información útil para poder hacer el diseño. Así que es un poco por ahí va el tema. Un poco el concepto aquí es que las lecturas iniciales o los estudios iniciales de PMO generalmente nacen de consultores independientes en muchos casos que presentan su modelo, pero no necesariamente es la verdad absoluta. Entonces un poco la metodología de PMO Value Ring lo que hace es le pregunta a la comunidad de PMO cuáles de una manera son las buenas prácticas y entra directamente a consultar con la comunidad. Entonces les voy a explicar un poco eso de manera gráfica o de manera dentro del sistema para que ustedes entiendan cómo trabaja esto. La base de la metodología es un concepto muy sencillo. La PMO tiene que hacer funciones, ¿lo saben? Y el stakeholder o el cliente tiene unos beneficios que espera que la PMO haga. La metodología de PMO Value Ring ya ha identificado que de una manera, los clientes o los stakeholders de la oficina de proyecto esperan por lo menos, hay unos 30 beneficios que puede generar una oficina de proyectos. Y de una manera, la oficina de proyectos presta más o menos 26 diferentes tipos de funciones que puede prestar una oficina de proyectos. Eso está basado en información estadística de la comunidad. Entonces, un poco, ya tenemos un adelanto de entender que si yo voy a crear una oficina de proyectos, yo necesito entender cuál es la propuesta de valor que el cliente espera que yo haga, y basado en esa propuesta de valor, yo hago las funciones o los servicios a mi cliente directamente. Entonces, este es un poco el concepto inicial es importante conectando qué le genera valor al cliente. ¿Ok? Los 6 principios de la metodología de PMO Value Ring, se los voy a explicar. Hay 6 principios que se fundamenta esta metodología. La primera es, nunca siga tipos preestablecidos de oficina de proyecto. Este es el camino más corto al fracaso. Un poco lo que a veces uno empieza con un prototipo predefinido y queremos encasillar al cliente a ese tipo. Eso ya no es, eso ya ese es el viejo pensamiento, el pensamiento antiguo. Lo que queremos ahora es el pensamiento moderno de diseño y creación es totalmente diferente a esto. Queremos preguntarle al cliente cuáles son realmente sus necesidades y qué tipo de servicio realmente, o qué tipo de beneficio espera, mejor dicho, que la oficina le genere. El otro principio de la metodología es que propone que la PMO debe ser vista como un proveedor de servicio. Por eso es que cuando se crea una PMO, hay que hablar en términos de prestación de servicio. La PMO va a prestar un set de servicios, ¿se acuerdan? Que le va a generar valor percibido al cliente o al stakeholder. Entonces, este es un tema también de cambiar la terminología. Entender las necesidades y expectativas de los clientes es el primer paso para diseñar y crear una PMO efectiva. Así que, muy similar a los modelos ágiles. Vamos a escuchar lo que le duele al cliente, qué cosas él necesita para poder yo diseñar una oficina que le sirva al cliente. Así que no es por eso que no es correcto hoy en día predefinir un prototipo para nosotros encasillar el prototipo al cliente. Entonces, nosotros no creemos en eso, creemos en hacerlo al revés.
Cumplir con las expectativas de las partes interesadas es la mejor manera de generar valor percibido. El éxito de la oficina de proyecto dependerá de la flexibilidad que la misma se pueda adaptar a las necesidades de sus clientes. Así que la oficina de proyecto, otro mito que hay que romper, que las oficinas de proyecto son rígidas. No, la oficina de proyectos que se diseñe y se cree debe tener un grado de flexibilidad de adaptarse a las necesidades del cliente. Nosotros en la metodología de PMO Value Ring, por eso dentro de la parte operativa, hay que revisar el set de servicios año por año. Hay que ver si en el año, al terminar el año de puesta de servicio a la oficina, hay que volver a hacer un ejercicio de reevaluar si los clientes están satisfechos con los servicios prestados por la oficina y o ha nacido una nueva necesidad. Eso es muy importante. Y no tenga miedo de reevaluar o reinventar su oficina de proyecto cuando sea necesario. Eso es muy importante. Las oficinas no son estáticas. Es importante que el que maneje una oficina de proyecto realmente tenga claro que si algo no sirve, tenga todo el derecho de cambiar eso directamente. Entonces, la metodología, no voy a explicar los 8 pasos. Estos 8 pasos de una manera se hacen en una plataforma. Es más fácil que usted lo entienda con una plataforma. Estos 8 pasos de la metodología, que es lo gran innovador, que para mí fue lo más fantástico porque me ahorró tiempo en entrevistas, que yo hacía todo un proceso totalmente manual, donde yo tenía una plantilla donde iba a hacer entrevistas con cada uno de los clientes o de las áreas que de una manera iban a recibir servicios. Ya la plataforma te ahorra ese tiempo directamente. Entonces, hay 8 pasos que la metodología tiene, se lo voy a explicar. Y la plataforma se la voy a explicar directamente. Déjenme ver aquí. Okay. Esta es la plataforma. La plataforma lo que hace es básicamente, en estos 8 pasos, cada paso tiene que ser cumplido en su totalidad para seguir al siguiente paso. Configuración, que es un setup bastante sencillo. Yo primero defino los grupos de intereses, defino los interesados de la PMO. Los interesados, en este caso, con un cliente que tenemos, es todos aquellos que van a recibir el servicio de la PMO, ¿ok? Y lo podemos categorizar. Aquí tengo, esto es una base de datos de un cliente, no puedo mostrar a todo el cliente aquí, pero sí le puedo decir que en este caso es un cliente que tiene una jerarquía bastante sencilla, tiene una alta gerencia y mandos medios, y básicamente es sencillo. Pero si usted está trabajando en una organización que tiene múltiples jerarquías, eso se define. El concepto aquí es preguntar a cada uno de los interesados qué esperan directamente de la oficina de proyecto. Entonces, la plataforma, de una manera muy inteligentemente, una vez que uno lo configure, le manda un correo, le manda y le pregunta a los clientes un set de beneficios que ellos esperan. Y ellos hacen una priorización de eso. Dicen, yo espero. Y el conocimiento colectivo que tiene la plataforma con la base de datos colectivo le da un resultado a uno como para diseñar la oficina de acuerdo a lo que encuentra en ese resultado. Y le dice, Porfirio, este cliente con toda la encuesta que hizo arrojó esta información y te da un set de servicios predefinidos, sugeridos, porque siempre es sugerido. La plataforma te va a dar una sugerencia de esos 26 servicios, cuáles son los servicios que más pide la plataforma. No hay mayor, vamos a decir, uno se siente más seguro cuando uno diseña una oficina, cuando uno le está atinando específicamente al servicio que esperan los clientes. Entonces, lo que buscamos en la metodología PMO es tratar de identificar o diseñar una serie de servicios que sean útiles y le generen valor percibido a la mayor parte de los clientes. O sea, ¿qué es lo que debe concentrarse? Ahora, ustedes se pueden preguntar, oye, Porfirio, por ahí 26 servicios o funciones que puede prestar una oficina, ¿lo hace todo? No, realmente es imposible que toda una oficina pueda hacer todos los servicios. Hay ciertos servicios que son irrelevantes. Entonces, parte también de
de aprender esta metodología, uno como consultor, yo como consultor, tengo que identificar de una manera cuáles son este 20% de los servicios que generan el 80% de mayor valor percibido. Un poco la ley de Pareto. Un poco. Entonces yo tengo que de esos 26 sets de servicios, yo tengo que identificar una priorización de cuáles son los 4 o 5 servicios que se enfoquen directamente en los miembros de la oficina de proyectos a prestar. Entonces, todo eso ya se hace de manera automática. Entonces, la herramienta te da una manera y te da un informe a ti como consultor, o si vas a diseñar de una manera estadística que ustedes pueden tomar entonces una decisión más acertada de cómo va a ser el diseño de la oficina. Así que nada más quería mostrarle esto para dejarlo asentado. Volvemos a la presentación. Entonces, ¿cuáles son las 3 características más importantes para sostenibilidad de una PMO? Entonces, un poco lo que nosotros creemos es adaptabilidad. Muy importante que la oficina de proyecto, el hecho que ustedes diseñen una oficina hoy en el año 2021 con una serie de servicios, eso puede tener una vigencia de un año, pero nunca tengan miedo de adaptarse a las necesidades de sus clientes. Si hay algo que ya no está percibiendo ese valor, entonces cambien ese set de servicios por algo y vuelvan a hacer una revisión de sus servicios. La oficina de proyectos tienen que enfocarse a los resultados. La oficina de proyectos, para que se sostengan, para que se mantengan con existencia, debe generar valor para el negocio. Muy importante. Generación de valor. ¿Para quién? Para el negocio, para su organización. Entonces, las oficinas no se crean simplemente por unos estándares, metodología y todo lo demás. Estándares y metodología es bueno, pero es un medio para llegar al fin. Nunca se equivoquen o piensen eso. Nosotros, la oficina va a crear un estándar, va a hacer que se cumplan. Pero lo que realmente le va a gustar a la alta gerencia es que toda esa inversión que se ha hecho en la PMO de seguimiento, de la metodología, de todos estos procesos, todas estas buenas prácticas, de una manera se reflejen al final en los resultados del negocio, que es lo que realmente apunta. Y ahí se puede conectar el valor de la oficina de proyectos. Mensajes finales. Instituir una oficina de proyectos en una organización inicia con un entendimiento del propósito y necesidad de sus clientes. Mi experiencia, mi recomendación. Yo siempre trato de entender las cosas, bueno, en todo realmente, no solamente en las oficinas, pero es bueno que ustedes, antes de dar una recomendación, hagan el trabajo de campo, investiguen, tengan evidencia de las decisiones que ustedes les van a recomendar y que ustedes estén seguros que esa evidencia, porque ustedes van a tomar decisiones basadas en la evidencia en campo. No inicie su diseño con modelo de oficina predefinido, ya ese es un modelo viejo, ya ustedes pueden hacerlo de esa manera, pero no es el modelo que quizás va a ser sostenible. El éxito de la sostenibilidad en el tiempo de una PMO es que consistentemente provea valor a la organización. Para ello, debe periódicamente evaluarse contra este objetivo. Esto es muy importante. Es lo que yo les decía a ustedes. Realmente, ustedes siempre se tienen que evaluar. Siempre tiene que haber un estudio. Y puede ser algo tan sencillo como hacer un estudio de satisfacción de sus clientes. No tengan miedo de pedirle a los clientes de ustedes, a los clientes de la oficina de proyectos que nos evalúen. ¿Cómo vamos a saber si le estamos prestando un valor si no nos evaluamos? Hay muy pocas oficinas que hacen eso, pero es muy importante que evaluemos pues, los servicios de la oficina. No existe una oficina de proyectos buena o mala. Lo que vale es identificar los servicios o funciones que cumplan la propuesta de valor percibido, que se llama beneficios de sus clientes. Así que ya saben, no es que existe, no hay un concepto de que hay una mala oficina de proyectos, no, es que quizá no fue diseñado con el enfoque correcto, con la propuesta de valor correcta. Y no tenga miedo de reevaluar o reinventar su oficina cuando sea necesario. Así que son mis mensajes finales de mi presentación. Y bueno, un poco lo que quiero mostrarles, que les compartí, de que son una sugerencia de eventos, sitios, autoridades. Estos son sitios que yo sigo, personas que yo sigo. El señor Américo Pinto, el presidente fundador PMO Alliance, síganlo a él, y también al doctor Peter Taylor, son autoridades en el tema. Hay otras asociaciones que tienen, ya les hablé sobre PMO Global Alliance. PMO Global Alliance tiene una actividad muy importante, muy bonita, que es promover la mejor oficina de proyectos a nivel mundial.
El año pasado tuvimos el evento, se llamaba un evento totalmente virtual de octubre 26 a noviembre 16, donde se hacen exposiciones de expertos a nivel internacional de las buenas prácticas oficinas, de todas las últimas tendencias de las oficinas, de todos los países del mundo, no solamente de Europa, muchos latinoamericanos participamos ahí. El año pasado ganó el premio la unidad de migración de Dubái, y tuve la oportunidad como juez ver lo que ellos tienen. Es impresionante como oficina de proyectos. Ellos tienen una oficina de proyectos muy sofisticada, donde tienen múltiples sistemas para evaluar el desempeño de las funciones de una unidad de migración, de un departamento de migración de un país. Muy impresionante, altamente tecnológico. Ojalá que pudiéramos llegar a ese punto. Yo como juez he participado, he tenido la oportunidad de poder ver oficinas de proyectos que están haciendo en otras partes del mundo. Eso me ha dado ideas, para eso me metí, un poco a aprender y poder prestar servicio a mis clientes. También les recomiendo que vayan a otras asociaciones como la Association of International Project Management Officers, es una tremenda asociación. Ellos tienen certificaciones de PMOs, ¿ok? Tienen su propia, pues, metodología. Pero al final tienen un programa de certificación muy atinados de PMOs, de Project Management Officer, así que los invito a que lo visiten. Hasta ahí les dejo el sitio web. El 25 de marzo de este año está lo que se llama el PO Experience de PMI. No sé si algunos han participado. Ahí es un evento general realmente de todo tema de Project Management. Pero hablan muchos temas de PMO, así que también los invito a que se metan en eso. Es un evento que también está en projectmanagement.com. Los que somos miembros del PMI nos beneficiamos de eso y ahí se pueden ganar 10 PDU. Así que traten de los que son miembros del PMI pues meterse. Y bueno, en LinkedIn, aquí les dejo los sitios de LinkedIn de estos dos autores que yo sigo. Así que, bueno, estimados compañeros, espero que no se hayan dormido. No sé qué hora es. Espero que le haya gustado pues mi presentación. Es un poco tarde, 7:30, me demoré. Yo le dije que iba a demorar. Así que realmente ha sido un placer de poder conversar con ustedes. Y bueno, le paso la palabra aquí a Roxana. Porfirio, muchísimas gracias. De verdad que sí, que mucho conocimiento que nos has transmitido de tu experiencia. De verdad que maravilloso. Aquí todos nos quedamos así, nada de dormirse. Muy interesante el tema. Aquí tú tienes muchos halagos, tenemos muchísimas preguntas. Sin embargo, estamos un poquito pasados de tiempo. Tenemos 23 preguntas, Porfirio. Ok. Entonces, podemos hacer algunas y quizá tú nos ayudas en que te las pasamos y tú nos las respondes y luego lo compartimos. Claro. ¿Tú crees que sea posible? Claro, por favor, de eso se trata. Con mucho gusto estamos aquí, Roxana, para compartir pues conocimiento. Gracias. Si tienen preguntas, por favor, los invito a que me escriban. ¿Sabes? De eso se trata esta comunidad. O sea, podemos aprender todos. No se preocupen. Sí, así es. De verdad que tiene muchos halagos, piropos que te han escrito. Excelente, Porfirio. El tiempo lo ha valido. Excelente presentación, excelente forma de compartir, como siempre, sus conocimientos. Gracias por la presentación. De verdad que todo el mundo aquí muy contento con toda la información que has compartido. A las preguntas que te puedo hacer, vamos a elegir 2 o 3 de las preguntas. Dice, una de ellas, la industria de la construcción no se ha interesado en el tema de la creación de PMOs. ¿Por qué podría indicar que esto es así? Bueno, del lado de la experiencia que yo tengo, nosotros prestamos servicios de PMO a la industria de construcción. Yo creo que estamos hablando de los dueños. Yo creo que en el caso acá, nosotros en Panamá, contratan empresas como la de nosotros para hacer la PMO externa. En la industria de construcción, realmente los dueños de los proyectos, si eso es lo que se habla, porque están los contratistas y están los dueños de los proyectos. Los dueños de proyectos generalmente son los clientes de nosotros como oficina, y sí realmente creo que ven valor de tener una oficina de proyectos, pero externa, no tanto interna.
Ahora, en el caso que estoy trabajando con UNOPS en crear la primera oficina de proyectos del Estado para infraestructura pública, es el primer intento del Estado panameño de crear una oficina de proyectos y quizás allí, de una manera, motive a la industria de construcción. Y no puedo decir que la industria de construcción en general, sino los dueños de los proyectos son los que realmente son los que tengan oportunidad de tener sus oficinas de proyectos. Entonces, pero fíjense que eso es relativo, porque nosotros tenemos clientes que tienen oficinas de proyectos, no necesariamente para construcción, pero para otros tipos de proyectos. O sea, que es un poco la pregunta, es un poco difícil de contestar y generalizar. Es un poco mi respuesta. Lo puedo enfocar de esa manera, ¿no? Nosotros que tenemos una división de obra civil, y por ahí no sé si está mi socio, quizás allí nosotros, los clientes de nosotros son los dueños de los proyectos y ellos nos contratan a nosotros como una PMO externa para prestarle el servicio, porque nosotros tenemos esa especialización directamente de gestión de proyectos. Ahora, yo creo que esto es una oportunidad grande. Yo creo que esto es una oportunidad de la presentación que le acaba de hacer a la persona que hizo esa pregunta, de una manera introducir esta idea de una PMO para la industria de construcción. Es totalmente viable. Totalmente viable. Pero un poco por ahí yo respondería de esa manera. Ok. Otra pregunta. ¿Cómo implementar una PMO para proyectos de investigación e innovación? ¿Qué recomiendas? Bueno, mira, te voy a dar una experiencia casualmente. Lo que se llama un I&D. Hoy en día es muy común en los bancos, en las organizaciones, tener un departamento o dirección de innovación, que su propósito de una manera es generar, sobre todo lo que tiene que ver con los productos digitales, con todo lo que tiene que ver con estos aplicativos, estos apps, y lo he visto en clientes de nosotros, sobre todo en los bancos. Pero eso no ha funcionado como bien 100% porque la metodología ágil requiere algún tipo de disciplina todavía de cumplimiento para poder cumplir las entregas de estos productos digitales, de estos temas digitales. Entonces, de una manera, la oficina de proyectos conviven con una oficina de dirección de innovación. Conviven, o sea, están los dos en conjuntos directamente. He visto, han intentado de una manera eliminar la oficina de proyectos e introducir esa disciplina dentro de una oficina de innovación. Así que, si entiendo bien la pregunta, sí puede existir. Sí puede coexistir y que el trabajo que hace una oficina de proyectos, vamos a llamarle tradicional, o de los servicios básicos que presta una oficina, de una manera es heredado dentro de una dirección de innovación directamente. Esas son algunas cosas que están haciendo las organizaciones, apuestan mucho a ese cambio, ¿no? Recuerden que cuando ustedes introducen oficina, están introduciendo un costo a la organización. O sea, que los dueños o las organizaciones ven la oficina de proyectos también como un costo. O sea, al crear más personal, al traer una oficina, estás trayendo una estructura adicional, estás trayendo más costos a la organización. Entonces, eso tienen que tomarlo en cuenta. Así que en muchos casos que hemos visto, sobre todo en los bancos, a veces deciden eliminar la oficina que existía de PMO y la reemplazan o no la reemplazan, a veces la eliminan y crean una oficina de innovación. Y entonces esperan que esa oficina de innovación de una manera herede estos servicios de PMO. Y eso realmente no ha resultado en la vida real. Y en muchos casos. Por lo menos, ahora, esa es mi experiencia en Panamá. En la experiencia de PMO Global Alliance que he visto en organizaciones como Bradesco, que es un banco brasileño, como Dubai Customs, ellos tienen una oficina de innovación dedicado a ID, también, ¿me explico? Y tienen una oficina de gestión de proyectos aparte. Lo que quiero enseñarle a ustedes es que no hay un modelo único en el mundo. ¿Me explico? O sea, en Panamá, quizás en el mundo que yo conozco en Panamá no hay, pero allá afuera sí existe. Totalmente válido. Es un poco preguntar también cómo eso ha ocurrido. Y Dubái
Dubai Customs, que es la organización que ganó el premio, realmente tiene 2 oficinas y fue la razón por la cual tiene un excelente resultado de negocio directamente. Siguiente pregunta. Que de las PMOs que ha implementado, ¿cuántas han generado beneficios al negocio? Yo creo que generalmente allí vamos a ponerlo también a cuántos todavía existen, porque yo creo que ahí yo no tengo manera de generar valor, porque una vez que yo termino mi consultoría ya yo me retiro, siendo responsable con eso. Pero de las PMO que he implementado, yo puedo decir, déjenme ver, si me permiten, de las 10 que hemos implementado, nada más déjenme ver un momentito. HDC, Brinks, Pix, Telered, Molpack, General. 8 todavía existen. Esa es la manera, 8 todavía existen. Ya Generali, ya esa fue adquirida y ya terminó, esa no existe. ¿Me explico? Muy bien, 8 de 10. 8 de 10. Todavía existe. Es lo único que le puedo decir, que 8 todavía existe. Porque como soy consultor externo, yo no tengo esa información a mano. Lo que todavía hay 8 que todavía se mantienen. Eso dice mucho de la PMO. Y son PMO que yo he trabajado estas PMO desde el 2009. Okay. Así que dice mucho. Una última pregunta ya para cerrar, por el tiempo. ¿Cuál es el proceso de certificación para la PMOCP? Es muy sencillo. Esto no es como ve. Ustedes entran en PMO Global Alliance, se registran. Ahí hay cuesta como $600. Toma $600 la aplicación, donde van a aprender la metodología, y al final hay unas preguntas finales de un cuestionario, un examen final. Tienen que ver toda la metodología, aprender toda la metodología, y al final tienen que pasar el examen, creo que es más del 80%, y listo. Esto no es como el PMI, porque básicamente es aprender la metodología. El PMO Certified Practitioner lo que le da a ustedes es entendimiento de cómo aplicar la metodología. No es un entendimiento de conocimiento de administración de proyectos, es cómo aplicar la metodología, que es el interés. Así que todo lo hacen a través de la plataforma que les expliqué, que es PMO Global Alliance. Allí está la información del PMO, del Certified PMOCP, y ahí lo ven directamente. Pero no se maneja como PMI. Es básicamente ustedes se registran, páganse, creo que son $600, y aprenden toda la metodología, y al final de la metodología hay un examen final, y ustedes online, y lo pasan. Y si lo pasan, amén, ya están certificados. Magnífico. Porfirio, se me quedaron varias preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer es que te la vamos a compartir para que tú no las respondas y poderla entonces compartir con toda la comunidad. Nuevamente, muchas gracias. Quisiera agradecer a todos los participantes que nos respondan una encuesta que compartimos para evaluar el evento y evaluar al facilitador. Se lo vamos a agradecer y para seguir mejorando. Nuevamente, mil gracias, Porfirio. Mil gracias a todos los participantes por acompañarnos. Muy enriquecedora, y tenemos que aprovecharte para futuras conferencias, webinars y demás. Porque con tu experiencia tenemos que aprovechar eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por invitarme. Hay que todavía que aprender. Yo creo que hay tanto que aprender allá afuera, y hay tantos buenos profesionales que es muy difícil de contener todo el conocimiento del mundo, pero yo creo que la mejor recomendación es que estas comunidades compartan su conocimiento. Estoy seguro que hay otros profesionales que han tenido más experiencia que yo y que pueden compartir su experiencia. Pues de eso se trata esta comunidad, ¿no? Yo creo que eso es continuo, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí compartí un poquito de lo que yo sé, ¿no? Sí, maravillosa. Todo ese conocimiento. Ahora tenemos mucha tarea de entrar, de ir accediendo al PMO Global Alliance y unirnos a esas diferentes comunidades para ir aprendiendo cómo va evolucionando la PMO. Claro que sí. De verdad que gracias al PMI Capítulo de Panamá por acogernos y permitirnos hacer este evento, y les estaremos comunicando por las diferentes redes sociales
y canales de comunicación los próximos eventos. Gracias a todos. Y Gracias a nada, todos. que tengan buenas noches. Que pasen buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.